Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos ponemos los cinturones porque tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que, francamente, ha pillado a muchos por sorpresa y ha desatado una tormenta de reacciones en redes sociales y en todos los rincones de Internet. Como ven en el título, vamos a hablar de Hande y Kerem, y de algo que ha sucedido el 4 de noviembre de 2025 que sinceramente nadie se esperaba. Así que si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta estar al día de los últimos bombazos del entretenimiento, prepárate porque esto te va a interesar y mucho. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y siempre estarán entre los primeros en enterarse de todo. Dicho esto, vamos a desentrañar este misterio. El título lo dice todo, ¿verdad? La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Pero, ¿qué noticia es esa? ¿De qué se trata? Pues agárrense fuerte porque lo que ha ocurrido es algo que muchos de nosotros, como fans, esperábamos, pero que la forma en que se ha presentado, o las implicaciones que tiene, es lo que ha causado tanto revuelo. Estamos hablando, por supuesto, de la confirmación de su relación sentimental. Si han leído bien, o bueno, han oído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla con su química arrolladora en Sen Kalkam, que tantos suspiros arrancaron y tantas teorías de fans alimentaron, ahora son oficialmente pareja. Y la fecha, 4 de noviembre de 2025, marca un antes y un después para muchos de sus seguidores. Durante años, los rumores han sido el pan de cada día. Cada aparición pública juntos, cada interacción en redes sociales, cada entrevista donde se les preguntaba sobre el otro, alimentaba la esperanza y la especulación de que lo que veíamos en pantalla, esa conexión tan real, traspasaba la ficción. Había momentos, sí, en los que parecía que la chispa era innegable. Su complicidad en eventos, sus miradas, sus gestos, todo apuntaba a algo más. Pero ellos, con una discreción admirable, siempre mantuvieron un perfil bajo, alimentando la mística, pero sin confirmar nada de manera oficial. Esto, en sí mismo, ya generaba una expectación enorme. Y de repente el 4 de noviembre de 2025, ¡boom! La noticia explota. No fue un anuncio sutil ni un rumor más. Fue algo más público, más rotundo. Lo que ha sorprendido a tantos no es tanto el hecho de que estén juntos, que muchos ya lo daban por hecho o lo deseaban fervientemente, sino asterisco como asterisco se ha hecho público y el contexto en el que se da. Por lo que se ha podido ver y leer en las redes y en algunos medios especializados, parece que no hubo una declaración conjunta tradicional. Más bien, fueron una serie de sucesos, o quizás una sola revelación muy visual, la que confirmó todo. Imaginen la escena: navegando por Instagram, abriendo Twitter, leyendo las noticias de última hora y, de repente, te encuentras con imágenes o vídeos que no dejan lugar a dudas. No eran un montaje, no eran fotos antiguas. Eran recientes y en ellas se veía a Hande y Kerem juntos, en un contexto que gritaba pareja. Quizás fue una escapada romántica captada por algún paparazzi indiscreto, o tal vez, y esto es lo que más ha dado que hablar, uno de ellos decidió dar un paso adelante y compartir algo con sus seguidores. Se especula que podría haber sido Kerem quien, ante la insistencia y la evidencia, decidió compartir una imagen íntima y personal en sus redes sociales, una foto de ellos dos, sonriendo, compartiendo un momento de complicidad y felicidad. Algo tan simple como una instantánea tomada en un restaurante, o paseando de la mano en un lugar público, pero que por ser de ellos y ser en ese momento, se convirtió en el epicentro de todas las miradas. Y la reacción, la reacción. Fue inmediata y masiva. Las redes sociales explotaron. Twitter se llenó de hashtags relacionados con Hande y Kerem, alcanzando rápidamente los primeros puestos de tendencia a nivel mundial. Instagram se inundó de comentarios en sus últimas publicaciones, tanto de fans jubilosos como de aquellos que quizás se sintieron un poco defraudados por la confirmación. Los foros de fans, los grupos de discusión, todos se convirtieron en un hervidero de opiniones, análisis y, por supuesto, memes. ¿Qué es lo que hace esta noticia tan impactante, más allá de la confirmación de una relación esperada? Creo que son varios factores. Primero, la enorme popularidad de ambos actores. Hande Erçel es una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, con una legión de fans que la apoyan incondicionalmente.
Kerem Bürsin por su parte ha sabido conquistar también a una audiencia global, especialmente gracias a su papel en Senkalkam y a su carisma natural. Juntos formaban una pareja que generaba una química innegable, y la audiencia ansiaba ver esa magia fuera de la pantalla. Segundo, el misterio que rodearon su relación durante tanto tiempo. Esa ambigüedad alimentó la imaginación de todos. Cada pequeña pista era analizada con lupa. Y cuando finalmente llega la confirmación, después de años de especulaciones, la expectación acumulada hace que el impacto sea mucho mayor. Es como si hubiéramos estado esperando esta confirmación durante tanto tiempo, que cuando por fin llega, nos golpea con la fuerza de una revelación. Tercero, la forma en que se confirmó. Si fue a través de una imagen compartida por Kerem, como se rumorea, tiene un componente de valentía y de decisión. Es un mensaje claro y directo a sus fans diciendo, esto es lo que hay, y estamos felices. Y esa honestidad, esa transparencia, a menudo es muy bien recibida, aunque pueda generar un choque inicial por la sorpresa. No fue un comunicado oficial lleno de jerga legal, sino algo personal, humano. Además, no podemos obviar el fenómeno de Senkalkam. Esta serie no fue solo un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan, sus altibajos, su amor improbable, conectó con millones de espectadores en todo el mundo. Y para muchos, Hande y Kerem se convirtieron en Eda y Serkan. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó para muchos, y la esperanza de que estuvieran juntos en la vida real era muy fuerte. Por eso esta confirmación es casi como un capítulo más de la historia que tanto amaron. Las reacciones de los fans han sido, como era de esperar, de lo más variopintas. Por un lado, tenemos a la gran mayoría que está absolutamente encantada. Mensajes de felicitación, comentarios de lo sabía, son la pareja perfecta, que vivan los novios inundan las redes. Los que siempre creyeron en ellos se sienten validados y emocionados. Ver a sus ídolos felices en su vida personal es, para muchos fans, una fuente de alegría. Luego están aquellos que, aunque felices por ellos, no pueden evitar sentir una punzada de melancolía. Quizás porque ya no podrán fantasear con la posibilidad de que Kerem esté disponible para ellos, o simplemente porque la confirmación rompe esa barrera de misterio que tanto disfrutaban. Y sí, también están los que por alguna razón, no ven con buenos ojos la relación, pero eso es algo inevitable en el mundo del espectáculo. Pero más allá de las opiniones individuales, lo que está claro es que Hande y Kerem han demostrado una vez más su capacidad para generar un impacto mediático. Su presencia, incluso en su vida privada, tiene un poder que va más allá de sus proyectos profesionales. Son figuras públicas que generan conversaciones, que inspiran, que crean comunidad entre sus seguidores. Ahora, ¿qué significa esto para su futuro? Pues, es difícil decirlo con certeza. ¿Veremos más apariciones públicas de ellos como pareja? ¿Continuarán manteniendo un perfil más discreto? ¿Serán invitaciones a eventos juntos? ¿Veremos a Kerem apoyando a Hande en sus próximos proyectos, y viceversa? Todo esto está por verse. Lo que sí es seguro es que ahora tendrán una nueva dinámica en su vida personal, y esto, inevitablemente, puede influir en su arte. Quizás veamos una nueva faceta de su talento, una madurez y una estabilidad que se reflejen en sus interpretaciones. Y no olvidemos el impacto en la industria. Las parejas de actores exitosos a menudo se convierten en imanes para proyectos conjuntos. Podríamos esperar verlos juntos de nuevo en una futura serie o película. Sería algo que muchos fans desearían con todas sus fuerzas. La química que demostraron en Senkalkam fue legendaria, y repetirla en un nuevo proyecto con la madurez que ahora tienen, podría ser algo explosivo. En resumen, la noticia del 4 de noviembre de 2025 sobre Hande y Kerem ha sido una confirmación largamente esperada, pero que ha sorprendido por su innegable impacto y por la forma en que se ha hecho pública. Ha desatado una ola de reacciones, consolidando aún más su estatus como una de las parejas más comentadas y queridas del panorama del entretenimiento. Su historia, que empezó en la ficción y ha continuado con años de especulaciones, ahora entra en una nueva fase, una fase oficial, llena de promesas y de la expectativa de ver cómo evoluciona su relación y qué nuevos proyectos nos deparan. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado esta noticia que ha puesto patas arriba el mundo del entretenimiento, analizando las reacciones, las posibles implicaciones y el porqué de este impacto tan grande.
Hemos visto cómo Ande y Kerem, de nuevo, han demostrado su poder para captar la atención y generar conversaciones. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Espero de verdad que hayan disfrutado del contenido y que se hayan enterado de todos los detalles de esta SORP. En Dente Noticia. Antes de que se vayan, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió la confirmación? ¿Cómo creen que esto afectará su futuro profesional y personal? Dejen todos sus comentarios abajo, que los leo con mucho interés y me encanta debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, especialmente si también son fans de Ande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.